tardes, amigos, amigas. Un saludo de nuevo muy especial para cada uno de ustedes, esperando que el tiempo que estemos viviendo hoy en día sea de prosperidad, sea de bienestar para cada uno de ustedes. Compañeros y compañeras, en días recientes tuve la oportunidad de expresar a través de un video corporativo, haciendo énfasis en el proceso electoral que estamos viviendo actualmente en Colombia, cómo las grandes corporaciones hacen uso de su agenda personal, empresarial y corporativa para dominar el mundo. Hoy quiero enfocarles desde otro punto de vista. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar, compañeros y compañeras, de todo lo que son los fundamentos básicos de riqueza. ¿Qué es la economía local? ¿Qué es la economía nacional? ¿Qué es la economía personal? ¿Cómo funciona? Todos esos conceptos que son tan inmersos para cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestro día a día, y que muchas veces pasan desapercibidos y no comprendemos cómo funciona el sistema, a pesar de estar involucrados directamente con ello. Quizás uno le pregunta a muchas personas qué es para cada uno de ellos o de ustedes el concepto de riqueza. Unos dirán, mi mayor riqueza es la familia, válido. Mi mayor riqueza es la salud, también. Mi mayor riqueza es tener un carro, una beca, tener una finca, tener una casa. Y cada uno empezamos a conceptualizar el término riqueza de manera independiente, de manera autónoma, o sea, casi que personal para cada uno de nosotros manejamos el concepto, a pesar de que el status quo de la sociedad nos empiezan a direccionar esos conceptos. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque resulta de que el tema economía, el tema dinero, el tema riqueza es una herramienta libertaria o una herramienta para esclavizar. Es dependiendo de cómo cada uno de nosotros lo vamos a mirar y a observar. Yo quiero, para empezar esta charla, decirle a cada uno de ustedes qué es el dinero. Bien es conocido que en antaño, en otrora las épocas, cuando el hombre empezó a desarrollarse como sociedad, como un conglomerado humano, donde ya las tribus empezaban a fortalecer a través de clanes, empezábamos inicialmente el suministro de bienes y servicios, así fueran anticuados para la época, de manera muy directa a través del trueque. El trueque es antiguísimo, viene de mucho, casi que propiamente desde el inicio de la civilización humana. Entonces empezaron los primeros filósofos y pensadores económicos a decir qué tan complejo era el trueque y qué valor implícito le íbamos a dar al mismo. O sea, quien cultivara o levantara caballos y el otro que cultivaba gallinas y proporcionaba huevos, la pregunta era ¿cuántos huevos vale un caballo? Y si era justo decir, pues yo tengo el caballo, yo te entrego el caballo y tú me das el huevo. Pues la lógica no obedecía a ese tipo de trueque como tal. Luego se vino otros pensadores económicos y dijeron, no, es que el valor, el coste de un bien o un servicio es de acuerdo al tiempo invertido en la producción de él, y ya empieza como a tener un poco de más lógica. O sea, que a mayor esfuerzo, mayor tiempo invertido para la construcción de ese bien, iba a tener un valor implícito mayor que el bien o servicio que no demandara esa parte. Por eso, cuando fue implementado el sistema mercantilista y empiezan a hacer la fábrica y la producción en serie, se abaratan los costos, porque había más bienes en menos tiempo
y eso generaba pues una ecuación distinta. Hago énfasis en esta parte porque es bueno que cada uno lo manejemos, lo aclaremos, todas esas cosas. El valor implícito del dinero. Nace entonces, en la época, las monedas como fundamento de intercambio. Inicialmente en la antigüedad eran las monedas de plata y monedas de oro, inclusive hasta hace muy poco, hasta el siglo pasado inclusive podíamos encontrar las esterlinas. En el caso de Colombia, yo creo que le podemos preguntar a nuestros abuelos o bisabuelos que aún están con vida cómo se manejaba ese sistema de mercadeo en nuestro medio. Eran las moneditas de oro y eso pues era tasado a través de un papel moneda o un sustento que ya le daba otras características distintas. O sea, empiezan a desplazarse en las monedas de oro que tenían ese valor real, o sea, depositamos la confianza en el oro, y el oro vendría a ser como especie de un referente. El referente es cuánto oro vale este bien, nuestro otro servicio. Luego aparece el papel moneda, y el papel moneda, ese billetico que nosotros manejamos en el bolsillo, en otros a los tiempos también, era fundamentado y perfilado y soportado en el oro. Un oro que supuestamente estaban en las bases de las bóvedas del Banco de la República en nuestro país, y cuando se emitía ese papel billete, ese papel moneda, siempre aparecía 50 pesos oro, 100 pesos oro. Quería decir de que en el momento en que salía al mercado ese billete tenía una partecita de oro guardado en el Banco de la República. Eso nos permitía que manejar y regular una economía. Vamos a hacer una pausa ahí en ese lado. Vamos a hablar de lo que es la inflación, esa famosa inflación que muchos conocemos el concepto, la mayoría conocen el concepto, escuchan hablar diariamente que tenemos unos altos índices de inflación, y seguramente muchas personas no entenderán cómo funciona la situación. Quiero explicárselo de una manera muy pragmática y de una manera sencilla. La inflación es el valor real de nuestra moneda comparada con un proceso de bienes o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un billete de 500.000 pesos o de 50.000 pesos o de 100.000 pesos, vamos al supermercado y compramos 20 productos. Esos productos valen 100.000 pesos. La inflación es la pérdida del valor de ese billete. O sea, comparado con otra moneda, comparado con otro estándar de economía, con otros muestrarios como lo que vamos a entrar a manejar. Entonces, al mes siguiente vamos con esos mismos 100.000 pesos y ya no compramos 20 productos, sino que vamos a comprar 18, o 17, o 16. ¿Qué nos está diciendo eso en este momento? Que nuestra economía, nuestro moneda, papel moneda, se está perdiendo fuerza frente a otras circunstancias del mercado afuera. Ese que nos queda claro por ahora es la capacidad de compra que tenemos nosotros a través del dinero con relación a la adquisición de bienes y servicios. Hagamos otra pausa y empezamos a hilar. Vamos a hablar de lo que es el Producto Interno Bruto y es la riqueza que genera un país. ¿Cómo se mide ese Producto Interno Bruto? Y es el famoso PIB, que la mayoría también escuchamos hablar, pero que no lo entendemos. El PIB de un país es la generación de riqueza. Cuando ese PIB está alto, quiere decir que estamos generando mucha riqueza para el país. Muchas veces inclusive se habla de que un país con un PIB alto no se maneja necesariamente una equidad social justa, ¿sí? Porque dicho de otra manera es como decir, en mi familia le ha ido muy bien, pero resulta que el único que tiene éxitos en los negocios es mi hermano mayor o mi hermana mayor, y el resto de la familia está quieto, pero
analizando la familia como tal, entonces diríamos que los Ramírez, que los Buitragos, que los Gutiérrez es una familia próspera, pero resulta que no es toda la familia, es solamente uno de los miembros de esa familia. Igualmente pasa aquí en nuestro país. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es el que genera, es el indicador por el cual nosotros podemos medir la riqueza de este país, la generan 2, 3 sectores, y eso nos eleva en el concepto, nos eleva en la estadística, pero no hay ecuanimidad absolutamente para todos, ¿sí? Es bueno tener un conocimiento básico, disculpe, de ese concepto. Luego viene la otra parte, que es lo que es el superávit primario o el déficit comercial de una empresa o de un país como el caso nuestro. El superávit es cuando nosotros logramos producir bienes y servicios en Colombia, los exportamos al mundo. Entonces, por decir algo, nosotros producimos 1.000 millones de pesos en productos y los exportamos a otros países, pero importamos 500 millones de pesos en productos. Entonces, comparado con las exportaciones, nosotros diríamos que tenemos un superávit, o sea, una caja a favor de 500 millones. Estamos generando riqueza en ese sentido. Cuando pasa todo lo contrario, exportamos 100 millones e importamos 1.000, nosotros debemos entender que en este caso el indicador es negativo para el país. O sea, no estamos produciendo, no estamos siendo prósperos, no estamos siendo ricos, sino que nos estamos generando un gasto que no tendría por qué ser. Eso es un juego que los grandes economistas empiezan a manejar. Entonces empezamos los conceptos de riqueza, el superávit, la inflación, el valor del dinero y cómo nos apropiamos del papel moneda en ese sentido. ¿Qué pasa en la actualidad? Va para los populistas, va para esos personajes amantes de los subsidios, y le voy a decir dónde está el veneno y dónde está el verdadero peligro de esta situación. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los ganadores, entre comillas, se reunieron en la posguerra en Alemania, en Bretton, y se sentaron a esos magos corporativos a decir cómo diseñan la política económica de aquí en adelante. Entonces en Bretton Woods, que es un pueblo en una región de Alemania, donde se reunieron, optaron de que todos los países europeos iban a destinar sus reservas de cada país, y ya les explico qué es una reserva, para que las cuidara la Gran Reserva Federal de los Estados Unidos, que llevaran el oro para allá y empezara a generar un nuevo modelo económico que sacara del atraso y de toda la debacle que había dejado la guerra después de semejante conflicto y la destrucción masiva de la Europa occidental. Cuando nosotros evaluamos esa parte y decimos qué siguió de ahí en adelante, por qué se llevaron el oro para las reservas de cada país, y a eso se le optó a decir que eran las reservas internacionales, o sea, dicho de otra manera, era el ahorro que tenía cada país en sus arcas de cada banco central, pero que eso a la vez se iban y se llevaban a esta Reserva Federal, que resultó ser un banco de privados, un banco corporativo, pero eso nunca nos lo dieron, simplemente por diferentes intereses lo desarrollaron de esa manera. Se llevan ese dinero para la Reserva Federal, y los bancos y las naciones empezamos a hablar de las reservas, cuánto es el ahorro que tiene Colombia, cuánto es el ahorro que tiene Chile, y por eso se decía que eran ricos, pobres, todas esas cosas, y empezamos a llevar para allá. Y en Bretton dijeron que esa reserva, para emitir papel moneda, tenía que estar fundamentado en el oro. Cada banco central, para emitir billetes, tenía que estar
soportado en oro. Vuelvo y repito, se los dije hace un momento, se los vuelvo a decir ahora. En el Banco de la República anteriormente sacaba 100 pesos oro, 500 pesos oro, 50 pesos oro, y es lo que ya les acabo de decir. Todo se fue yendo así de esta manera, y había un orden social y económico determinante sobre esa economía global, ¿sí? Donde cada país buscaba una especialización. El caso de Colombia fue muy específico hasta la época de los 80 más o menos. Tenía una vocación agrícola donde se soportaba su principal ingreso a través del café, de la industria cafetera. Todos sabemos perfectamente cuál fue importante para este país el desarrollo del café, el aporte que se le hizo para muchas cosas. O sea, no terminaríamos en esta charla de hoy explicarles todo lo que eso implicó. Pero resulta de que esa gran corporación que hacía mención en el video anterior, ellos tenían una agenda a largo plazo, al mediano y largo plazo, y la siguen persistiendo hoy en día. Y es a través de la economía que nos quieren empezar a implementar modelos, situaciones caóticas y manipulación para nosotros poder llegar al caos en que nos encontramos hoy en día. Hasta ahí supuestamente estaba muy bien, pero resulta que con la guerra del Vietnam en 1970-72, para ser más específico, el señor Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, había emitido más papel moneda de la que normalmente debería haber hecho, para haber sido soportada en oro que no tenía. Entonces eso empezó a crear una inflación muy marcada. ¿Y qué hizo estos magos en este momento? ¿Cuál fue el acto delictivo más grande de la historia de la humanidad? Se fueron, ya se había desarrollado la industria del petrolera por los años 70, empieza a generarse un nuevo concepto. O sea, si bien es cierto, esa industria estaba desde los Rockefeller, desde 1800, finalizando siglos, a principios del siglo XX, ya para esa década de los 70 ya se le da un impulso mucho más fuerte, una industrialización mucho más profunda, y empezamos nosotros a tener otras connotaciones económicas distintas, porque en la época los productores más especializados, más fuertes de petróleo en el mundo era el Medio Oriente, con Arabia Saudita y todas estas monarquías de antaño, que son, bueno, el concepto que quiera cada uno de manejar eso, pues ya será de otro tipo de discusión. Pero estos señores, dueños y amos del mundo, que se imponían después de la Segunda Guerra Mundial, estos ejes occidentales con los judíos hazaros, con todos los sionistas, con todos los corporativos de la época, van y le dicen a estos países árabes, muy sencillo la propuesta: señores jeques, yo necesito que a partir de este momento ustedes solamente vendan el petróleo en dólares. Yo, a cambio, con mi equipo militar, con mi ejército, con mi poderío, con mi autonomía militar a nivel mundial, yo le voy a proteger su monarquía, a que no le pase absolutamente nada. Y yo le hago las inversiones y cuido que usted esté bien. Si le gusta, si usted considera que no es válido, no se preocupe, que lo vamos a invadir, le acabamos la monarquía, jodemos su país, jodemos su estado, y no le va a quedar alternativa. Dicho de otra manera, lo desaparecemos. Con estas facilidades que lo hicieron estos personajes, pues simplemente pues me están garantizando a mí como rey, como uno de los al-Saud de Arabia Saudí, como uno de los tantos otros jeques de estas zonas del Medio Oriente, pues igual yo voy a disfrutar de mi riqueza, mi familia va a crecer, yo les hago caso, listo, no hay ningún problema. Yo les vendo el petróleo en dólares. A partir de ese momento, de la década de los 70, empiezan a hacer el famoso petrodólar. ¿Y qué es el petrodólar? El petrodólar es de las armas más asesinas, más devastadoras que haya podido tener la humanidad. Una bomba atómica, una bomba nuclear, se quedó en palotas. Porque ellos se volvieron el amo y señor, ¿sí? Ellos se volvieron el amo y señor en su momento. Entonces ya para cualquier
referente de comercio a nivel internacional, la moneda base para hacer esas negociaciones era el dólar, y no solamente en petróleo, sino en los otros términos, en las otras productividades que se tenían que entrar a manejar. ¿Y qué pasaba? Resulta que la Reserva Federal, eso corporativo de los Rothschild, que no era público sino privado, tenían la maquinita. Entonces, muy sencillo. ¿Necesitan dólares? Y la maquinita a fluir, a fluir, a fluir. Y sacar cualquier negocio que se efectuara a nivel mundial tenía un porcentaje por la emisión de esos dólares a manera de impuesto que se iban para la reserva, y ese era el crecimiento, y por eso Estados Unidos de Norteamérica se volvió uno de los países más ricos y prósperos en el mundo, porque tenían esa autonomía fomentada y apoyada con uno de los ejércitos más grandes y mejor dotados del planeta, que eso a la buena tampoco se podía, por las buenitas no iba a pasar absolutamente nada. Ya tenían el control del dinero a partir de ese momento. Lo que se seguía era obra de carpintería. Primero, dormir toda la humanidad a través de las diversas corporaciones. Primero nos sacan una confrontación entre un mundo multipolar, que fue la posguerra con Rusia, la Unión Soviética, todo este enfrentamiento que tuvimos entre todos, y que el comunismo, que el capitalismo y toda la Guerra Fría, las guerras que generaron, eso era simplemente para alimentar el gran complejo militar corporativo de estos países. Era un juego de toma y dame. Hasta el año de 1990, que es donde realmente empiezan a tener las grandes corporaciones su cuarto de hora, y donde entran a jugar un papel determinante en la historia económica y en la historia de la humanidad a partir de los años 1990. Anticipaba la caída del muro de Berlín en el año 1989. Eso fue la famosa perestroika de Gorbachev, cuando en el gobierno de Ronald Reagan y Gorbachev hablaron y optaron porque derribaran el muro de Berlín. Se cae, con eso se cae la Unión Soviética y nace el nuevo orden corporativo. ¿Qué pasa aquí en este momento? Ya no había una disculpa para la guerra entre el comunismo y el socialismo y el capitalismo, sino que ya las otras era una guerra económica, lo que nos íbamos a generar de ahí en adelante. ¿Qué pasa? Empezamos a ver cómo paso a paso van destruyendo el Estado-nación. O sea, la independencia de cada país como nación, de autogestionarse, autoevaluarse, crecer de manera determinante, crear sus propias reglas de juego y mantener una buena relación con sus congéneres de afuera, o sea, con los otros países del mundo exterior. Y ahí empieza con ese gobierno corporativo a generarse la parte del globalismo, empieza a nacer, pero era un paso a paso. Dentro del Estado-Nación, otrora antes de la década de los 80, 90, 70 y ahí es atrás, el Estado era un papel determinante en la creación del estado de bienestar en un país. Caso puntual de Colombia, le voy a hacer unos 3, 4 referentes. El primero, la flota mercante gran colombiana, era del gobierno de los cafeteros, que era nuestra insignia de mercadeo a nivel mundial. A través de la flota mercante se generaba todas las exportaciones, no solamente de café, sino también de otros bienes y servicios, eran de cada uno de nosotros. Pero hubo gobernantes que se vendieron al sistema, se vendieron a los globalistas, se vendieron a las corporaciones y entregaron el país. Esa fue la primera gran hecatombe. Luego entregamos al Comité de Cafeteros, con el amigo Jaime Cárdenas Gutiérrez, estaba anclado allá y le hizo un daño a este país, porque solamente permitimos la venta de suministros de materias primas. Nunca permitió
que la industria cafetera se desarrollara, se ampliara a otros productos, que se le diera el valor agregado. Era más fácil sacar el café en libras y que nosotros lo compráramos aquí descafeinado o granulado con la multinacional corporativa Nestlé, o que nos devolvieran aquí con el Coffee Delight, pagándolo mucho más costoso. Era más fácil eso. Otro gran golpe que nos dieron aquí fueron con el tema de las comunicaciones. Telecom era de las empresas más sólidas y rentables que tenía la nación. Pero estos amigos, y empezaron desde la época, finalizando los 80 y iniciando los 90, empezaron con ese trabajo silencioso a través de los medios publicitarios corporativos, arrodillados también a estas élites, a decirnos a todo, es que el sector público es corrupto, es que lo público no sirve, es que lo público se lo roban, y en el imaginario de la gente nos empezaron a tratar ese esquema. Y efectivamente nos jodieron. Nos jodieron porque vendieron una empresa donde no solamente se beneficiaban los trabajadores de la empresa con un buen sistema de salud, porque tenían unas condiciones completamente distintas, porque además generaba recursos para el país, generaba dividendos Telecom, para que el gobierno hiciera inversión social en otros aspectos, en otras circunstancias distintas. Y de ahí en adelante ni se hable de el tema de la seguridad en salud, de todo este tipo de situaciones. Empiezan a nacer las partes de privatización, ya el resto lo sabemos todo perfectamente. Privatizaron el agua, privatizaron la luz, privatizaron la educación, privatizaron, y seguimos en esa recua de desgaste, de sacrificios bastante grandes, y nosotros seguimos sin entender, y seguíamos aferrados a ese concepto de riqueza del dinero, a decir que es que solamente es el billete y todo este cuento. La cuestión no termina ahí de ese lado, porque no para esa sed, no paran esa hambre que tienen estas grandes corporaciones por esclavizarnos en el día a día. Entonces llegan poco a poco, a quitarnos esas libertades, a quitarnos esos beneficios que teníamos como Estado-Nación, y nos empiezan a someter a un Estado globalista, a decir que nosotros necesitamos obedecer a las grandes corporaciones, que nosotros debemos decir y obedecer a lo que diga la Organización Mundial de la Salud, y si a ellos les da por inventarse en otro bicho y decir que no es el COVID, sino la escoba barrera que le da gripa y se muere todo el mundo, seguramente le dirá, hágame el favor y tienen que cerrar y encierre toda la gente 6 meses, y seguramente nos encerrarán 6 meses, y nosotros como tontines vamos y lo permitimos, porque empezamos a perder libertades a través de ello. Pero ¿cuál es la parte más compleja? ¿Cuál es la parte más delicada de todo esto, y dónde está la mea culpa suya, mía, de cada uno de nosotros como ciudadanos? De cada uno de nosotros que no queremos y no permitimos que nos abran los ojos, porque nos da rabia, porque qué jartera, porque qué pereza, porque a mí la política no me gusta, hablar de economía mucho menos, yo estoy bien vendiendo mis tomates, vendiendo mis arepas, yo estoy bien yendo a la oficina y allá me pagan un sueldo tranquilo, yo hoy me lo gasto, pero no está contando ni la inflación, no está contando ni los otros requerimientos que le están haciendo alrededor de esa corporación para amarrarlo, para quitarle, para expropiarle, para sacudirlo y esclavizarlo. Eso no lo estamos haciendo. Mire lo sencillo que es el ejercicio. Cuando empezamos a mirar ese acabose con todas las empresas, con esos oleajes de privatización tan aterradores, que nos quedamos callados nosotros, porque supuestamente el sector público era corrupto, craso error. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a prestar dinero de la nada, porque resulta que cuando nace el petrodólar, ellos quedaron con la maquinita, ya
no necesitaban soportar en el oro absolutamente para nada. Entonces se venían con toda esa maquinaria militar que en los 70 nos damos cuenta, esos países desde la época de Allende, bueno, todos esos en Chile, todos esos oleajes de revoluciones de colores que se dieron en su momento, viene el aparato militar de los Estados Unidos a aplacar en aguas mansas a través de la Escuela de las Américas en Panamá, que era donde se fomentaba y se fortalecía a todos los militares para que protegieran del capitalismo, del comunismo a estas naciones o del socialismo, y pudiésemos nosotros hacer, decían ellos, nuestro cumplimiento de objetivos, que era seguir la agenda globalista, la agenda corporativa y entrar a dominar. Entonces cuando llega esa parte allá que le decían a los gobernantes de turno, les decía muy sencillo, vean, yo lo voy a enriquecer a usted y a su familia, haga lo que nosotros le vamos a hacer o le vamos a decir que haga. Si usted no lo hace, señor, usted se muere o lo derroco, o mejor dicho, y si usted se fortalece con su ejército, nos le inventamos cualquier disculpa y lo invadimos. Pasó en Granada, pasó en Haití, pasó en Panamá, pasó en... De aquí son innumerables los casos que se pueden hacer mención en ese sentido. Entonces llegamos nosotros y dijimos, bueno, listo, no como gobernante, bueno, me importa un carajo, mis ciudadanos, ellos están dormidos, ellos están por allá pensando en los huevos del gallo, me disculpan la expresión, están por allá mirando el partido de fútbol, están por allá jugando billar, y pues yo hago mi labor, como usted lo dice. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo, haga un préstamo, es que su país necesita salir del atraso y nos endeudamos. La deuda como medida de esclavitud, que eso lo aplican inclusive hoy en día también los bancos, las grandes corporaciones, cuando el dinero no tiene ningún sustento, ningún valor real, ese billete, ese dólar, ese billete de 50, de 100.000 pesos. Entonces vienen y nos echan la doble con el gran negociado. Señor presidente de la República de Colombia, yo te voy a prestar 1.000 millones de dólares, pero a cambio necesito que usted venda ISA, la generadora de energía. A cambio necesito que usted privatice las comunicaciones. A cambio necesito que usted privatice el agua. A cambio necesito que usted privatice la educación. Pero ¿qué hacen estos magos? Son todos unos artistas. Como ellos tienen de la nada, entonces tenga, le presto estos 1.000 millones de pesos, papel basura. Lo recibió nuestro presidente muy orondo, muy querido. Dijo, vamos a hacer inversión social. Entonces, señor, róbese lo que se tenga que robar de esos 1.000 millones, ¿sí? Y hagamos una infraestructura, unas obras que no me impliquen a su país un verdadero desarrollo. Inventémonos cosas que dicho de otra manera, inviertan elefantes blancos. Pero usted no lo va a hacer. Yo le mando mi firma de ingenieros, yo mando mis empresas globalistas para que le hagan ese trabajo. En efecto, ¿qué hicieron? Le volvieron a echar mano a los billetes sin ningún tipo de valor. A través de esas obras se vuelven ellos a quedar con el dinero y se quedan con la economía real de un país, que es la verdadera producción de bienes y servicios. Se quedaron con nuestro campo, se quedaron con nuestros recursos, se quedaron con nuestro oro, se quedaron con nuestra agua, se quedaron absolutamente con todo. Ahora, como empieza una implosión social grande, y es la otra parte donde yo les quiero hacer énfasis en el grave peligro que estamos hoy en día, y es básicamente en qué queda hoy por hoy, para amortiguar un poco ese vacío de liderazgo, ese vacío de propuestas, de cosas buenas, interesantes para el país. Entonces nos inventamos los subsidios y caímos en la trampa, caímos en la bendita trampa, porque dejamos de ser productivos, dejamos de crear bienes y riqueza
que nos dé sustentabilidad en el tiempo para volvernos mendigos de un sistema. No se imaginan el daño tan grande que son familias en acción. No se imaginan el daño tan grande cuando aprenden a manejar ese concepto del dinero, lo que son los subsidios a toda esa carga social que tiene un Estado. Y ojo con lo que les voy a decir. No es que sea uno injusto con personal vulnerable ni nada de esas cosas, porque el verdadero Estado-nación debe equiparar e igualar las oportunidades para todo el mundo, que sean parejas, que todos tengamos acceso a una buena educación, que tengamos acceso a unos buenos emprendimientos, que tengamos acceso a los recursos del Estado, a los recursos de nuestro país, para poder desarrollar ideas y todo este cuento. Ahora, ¿habrán personas muy vulnerables? Claro que sí. Tampoco nos vamos a ir al extremo ni nada de esas cosas. Necesitamos personas de la tercera edad que deberían de estar soportadas en el Estado a través de casas especiales, no como están hoy en día. Es que no necesito decírselo yo, señores, vayan y averígüenlo. Váyanse a sus ciudades cómo funcionan los ancianatos públicos, en qué estado lamentable están. No necesito decirlo yo. Vamos en el tema de alimentación, cómo están estas personas que reciben estos subsidios. Además que los duermen en su capacidad creativa y de desarrollo y los dejan ahí sumidos en la limosna estatal, que no les dejan ser creativos. No, nosotros necesitamos que nuestros hijos tengan un buen PAE, un buen programa de alimentación escolar. Nosotros necesitamos que usted o yo, cualquiera de nosotros, tengamos un buen acceso a la salud y que sea atendido. Ese es el verdadero estado de bienestar, sin necesidad de estar mendigando una moneda de 100, mucho menos donde nos entran a manipular. Y hoy en día no están solamente con eso, van es por todo. Estos corporativos van con todo. Y nuestros políticos hoy en día lo están manejando muy bien, porque ellos están vendidos. Petro está vendido, junto con sus amigos, y los otros candidatos también, y seguramente también, y muy requete vendidos también están al sistema. Pero ellos son los responsables. Creo que no. Usted es el responsable. Yo soy el responsable por estar tan dormidos, por estar tan ciegos a este proceso. ¿Dónde se les cae a ellos la estantería? Cuando usted logra despertar, cuando usted logra darse cuenta de que aquí nadie le va a venir a resolver sus problemas. Cuando usted entienda el valor real del dinero, cuando usted entienda el valor real de la productividad, el valor real de la tierra, cuando tú entiendas que la riqueza se genera entre todos y que las riquezas son ilimitadas. Cuando ustedes todos entiendan, los amigos del tamal y de los 50.000 el día de elecciones, entiendan que ustedes mismos se están pegando el tiro en el pie y hay otros que van un poquito más arriba y se los tiran en las pelotas, se castran ellos mismos y luego siguen en la 100, porque esa gente a la cual usted no le vota, o usted le vota por el tamal, o usted le vota por los 50.000 pesos, lo está ahorcando a usted mismo. A eso hay que tener cuidado. La Constitución es grande, la Constitución es bonita, tiene sus falencias, seguramente que sí, pero está bien pensada nuestra Constitución en Colombia y muchas constituciones en el mundo. Están bien pensadas, pero muy mal patrocinada por sus ciudadanos. Entonces la invitación es que las riquezas no las generemos en el dinero, en el papel moneda. Eso es basura, señores.
literalmente es basura. Hoy en día tenemos que generar riqueza en la tierra, riqueza en la producción de bienes y servicios, en la creación de iniciativas de desarrollo empresarial, digitales, todo lo que conlleve a que cada uno de nosotros tengamos un mejor futuro, un mejor venir. No esperemos a que Petro, Fico, Fajardo, Gutiérrez, este o aquel o el otro venga a resolver los problemas que tenemos que resolver nosotros mismos. Hasta en tanto no entendamos eso, no vamos a avanzar como sociedad, no vamos a avanzar como país. Y quién sabe si de pronto nos quede algo de futuro para entrar a disfrutar. Porque es que la retórica del populismo es tenaz. Hay que saber de cómo funcionan las finanzas públicas. Hay que entender que yo como candidato no me puedo ir allá a prometer el cielo y la tierra porque no seamos bobitos. Hay que saber entender cómo funciona una matriz presupuestal de un país. Es a través de la generación de bienes y servicios, de desarrollar la empresa. O sea, no ataquemos a nuestros empresarios, no los ataquemos, no empecemos a dividir nuestras clases sociales, porque necesitamos esos emprendedores. No todo el mundo es emprendedor, pero hay otro tipo de personas muy importantes también. Son los colaboradores, los empleados que van a apoyar estos grandes emprendimientos, las personas que están atendiendo desde distintos ámbitos en lo público, los obreros que construyen con esfuerzo las carreteras que se necesitan para emprender y desarrollar el país, los ingenieros, los médicos, los maestros. Por Dios, aquí los maestros son las personas que están, y lo digo con mucho respeto, secuestrados ideológicamente por estas corporaciones a través de organizaciones sindicales que no tienen ningún tipo de fundamento, porque es que tienen una mirada solamente integral para un sector y no están mirando el país como un colectivo. Ahí es donde nosotros tenemos un bendito y verdadero problema. La invitación es clara. La invitación es clara. Tenemos que apropiarnos de nuestro propio desarrollo. Tenemos que ser productivos. Nosotros no nos podemos permitir el lujo del facilismo, de las coimas, de todas estas cosas que generan tanta pobreza, tanta miserableza en el planeta, en el país y todo este cuento. No queremos ese tipo de políticos. Pero nosotros no estamos permitiendo, usted, señor ciudadano de a pie, como lo soy yo, que otras mentes ilustres salten del anonimato, aportar nuevas ideas para generar desarrollos completamente distintos. Yo los invito a que salgan de esa caja negra del televisor, porque ya están contaminados los medios noticiosos de este país y del mundo occidental, están contaminados por la avaricia de estas corporaciones, por ese dinero de papel sin ningún valor. Ellos les vendieron el alma al diablo hace mucho rato. Confronten información, aprovechen esas redes, bajen grupos. Aquí, por ejemplo, yo les doy unos aportes, busquen en YouTube AK24 de un noticiero autónomo muy importante, busquen a Ana Aliesque y Amelia Doval, busquen tantos otros que le podamos estar averiguando en la guerra, en la red de la internet, como otras fuentes de información. Busquen y evalúen y confronten todos los ideales, busquen todos los medios occidentales, los medios de oposición, los medios de otros países, qué nos dicen, cómo nos lo dicen. Analicemos los comunicados de prensa de esas grandes corporaciones, se ríen de nosotros, nos dicen qué nos van a hacer. Ya el amigo Bill Gates está anunciando nuevas grandes catástrofes para el país o para el mundo, que va a ser más peligrosa la Omicron y la variante de la variante, y que va a haber yo no sé qué el mosquito, y que va a haber yo... No nos dejemos vibrar con el miedo, pero actuemos ya. Colombia está en un momento difícil.
vuelvo a ser reiterativo, pero ojo con las decisiones que tomemos muy pronto, porque las cosas que se están pasando en el mundo son bastante interesantes y más adelante en otra charla que les pueda hacer haremos una visión muy general. Yo los dejo en la tarde de hoy, les agradezco mucho el que me hayan escuchado, les pido el favor de que me ayuden a compartir este video, que les den un like, que me lo comenten, que se suscriban a este canal. Necesito hacerlo crecer porque la idea es empezar a trabajar una escuela de ciudadanía donde vamos a entrar a interactuar con otras personas, donde lo podemos ampliar, pero este es el inicio, esta es la pequeña semilla de este canal, donde espero contar con cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.